Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase Libertad en Cristo. Esta clase consiste en el primer nivel de nuestra Academia Bíblica Ministerial. Recuerden que nuestra iglesia está enfocada este año en tres aspectos: instruirnos, capacitarnos y crecer. Así que los invitamos a que puedan prestar atención porque la clase del día de hoy está orientada hacia vida centrada en Cristo. La palabra de Dios nos muestra tres tipos de personas. La primera de ellas es la persona sin Dios, la segunda el cristiano inmaduro y el último es el discípulo de Cristo. Si ustedes se dan cuenta en el material que se les entregó, ustedes van a poder visualizar y ver que hay un dibujo allí que está representando la vida de estas tres personas. Así que pongan atención porque el círculo que aparece allí va a estar representando nuestra vida. La silla que está dentro del círculo representa nuestro corazón. La cruz representa a Jesús y los círculos pequeños que están en el interior del círculo grande representan las diferentes áreas de nuestra vida. Pues bien, vamos a comenzar con el primero de ellos. En 1 Corintios 2:14 dice así: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. La persona sin Dios claramente es la persona que no tiene a Cristo en su corazón y tampoco tiene el Espíritu Santo. La persona sin Dios no le interesan las cosas que vinculan o están relacionadas a Dios. Podemos ver ahí en el dibujo que está en el libro de la clase que totalmente está dominada por el ego. Si ustedes se dan cuenta, la silla que aparece ahí en el centro del círculo, sobre esa silla está escrito ego. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de esta persona que no conoce de Dios se rige o está controlada, dominada absolutamente por su ego. Además, si ustedes se dan cuenta, en los pequeños círculos que están ahí al interior, alrededor de la silla, esto está demostrando que hay un desbalance, un desequilibrio en todas las áreas de su vida. Por eso los círculos tienen diferentes formas y diferentes tamaños. Estas son algunas características y algunas cualidades que posee la persona que no conoce de Dios, pero lo principal, como decía este versículo bíblico, es que no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, una persona que no conoce de Dios, no tiene el Espíritu Santo, va a ser imposible que pueda comprender, entender o vivir de acuerdo al Espíritu. El segundo tipo de persona que nos muestra la Escritura es el cristiano inmaduro. Y si ustedes se dan cuenta, el círculo que está ahí en el libro demuestra que esta persona sí conoce de Dios. Por eso la cruz aparece al interior del círculo grande, pero sigue manteniendo su corazón, es decir, esa silla que está ahí dentro del círculo sigue siendo dominada o gobernada por su ego. La Escritura en 1 Corintios 3:13 dice lo siguiente: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Un cristiano inmaduro es una persona que ya conoció de Dios, que tiene a Cristo en su corazón. Sin embargo, no ha dejado que Dios gobierne su corazón. Por algo ahí la gráfica muestra que el corazón sigue siendo gobernado por el ego. Una persona inmadura suele ser una persona religiosa, es decir, busca a Dios solo para obtener algo a cambio. No disfruta de la gracia de Dios, sino que más bien vive atado a la culpa. Estas dos cosas son muy importantes que las podamos entender.
Lamentablemente hoy hay muchas personas que viven de esta manera, de una forma religiosa, y buscan a Dios o buscan de Dios solamente por conveniencia, por conseguir algo a cambio. También está el otro extremo de la persona que no disfruta del perdón de Dios y vive siempre culpable por lo que ya hizo en el pasado, aún habiendo recibido a Cristo. También un cristiano inmaduro posee actitudes legalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que suele estar criticando constantemente a otras personas bajo un concepto errado de santidad y espiritualidad. Es decir, está más preocupado de lo que hacen los demás que de lo que él está haciendo o de los cambios que él debería estar haciendo en su vida. También una persona que es inmadura espiritualmente es una persona que vive esclava de sus emociones. Es decir, es una persona que va a ser inestable porque nuestras emociones no son estables. Un día podemos estar muy alegres y al otro día vamos a andar todos enojados, otro día tristes. Entonces, la persona que es inmadura espiritualmente, lamentablemente no vive de manera estable, de manera balanceada. Por eso ahí también ustedes se pueden dar cuenta que en los pequeños círculos que están adentro del gran círculo, todavía se mantiene una variación en cada uno de esos círculos porque no hay un equilibrio, no hay un balance, aún estando Cristo en su corazón. Otra cualidad de la persona que es inmadura espiritualmente es que trata de hacer la voluntad de Dios, pero su carne lo domina. ¿Sí? Solamente se mantiene en un deseo, en una intención de querer vivir bajo la voluntad de Dios, pero no hay acciones concretas que demuestren que lo que él desea realmente es algo que esté viviendo. También la inmadurez se manifiesta en su incapacidad para recibir alimento sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la palabra de Dios lo está confrontando con aquellas áreas débiles de su carácter o de las diferentes áreas de su vida, no lo aguanta, no lo resiste, no lo ve como una oportunidad para crecer, sino que más bien se incomoda, se molesta y no hace nada por enfrentar un cambio en su vida. También se demuestra esa inmadurez en su tendencia a manifestar celos o envidia hacia los demás. Generalmente una persona inmadura está más orientada en lo que hacen o no hacen los demás, en lo que dicen o no dicen los demás. Por eso es una persona que vive con desbalance y desequilibrio porque nunca mira hacia su interior, nunca está autoevaluando cuánto ha crecido en el Señor. Más bien, la tendencia que tiene una persona inmadura es a estar involucrada en pleitos o inclusive establecer rivalidad y competitividad con los demás. Todas estas cualidades, todas estas características demuestran que una persona, a pesar de tener a Cristo en su corazón, no significa que sea una persona discípulo de Cristo, ¿sí? Porque no hay transformación, no hay cambio, al contrario, está viviendo en rebelión hacia Dios porque su corazón está siendo gobernado por su propio ego. También esta persona que es inmadura puede manifestar una tendencia a aislarse o a dividir, a crear división. Su comportamiento también es meramente humano, es decir, que no hay una manifestación de la obra del Espíritu en él. Muchas de estas personas dicen amar a Dios, pero les cuesta amar a quienes les rodean. Ahí vemos una incongruencia también en su forma de vida, porque solamente hay un discurso de amar a Dios, pero sus acciones no demuestran que ama a Dios, porque rechaza a quienes le rodean. También una persona inmadura es una persona que vive con una ansiedad descontrolada, atemorizada y le cuesta confiar en el Señor. Esto también es una muestra de inmadurez espiritual. También otra cualidad que podemos ver
es que esta clase de persona se desanima fácilmente. No es una persona constante que persevere en su fe, sino que vive por fases, por temporadas en su vida, donde a veces suele estar muy bien con Dios y en otras muy distante de él. Y la última de ellas es que una persona inmadura espiritualmente no tiene hábitos de disciplina espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que su vida de oración es muy pobre, y también la lectura y el estudio de la palabra de Dios no es una disciplina, no es un hábito dentro de su vida, o no está integrado dentro de esos schedule diarios. Por consiguiente, si no hay oración, si no hay profundidad en la escritura, si no tiene esta experiencia con el Espíritu y también no doblega su ego a Dios, pues va a ser muy difícil que llegue a ser un discípulo de Cristo. Y vamos con el último, que es al que deberíamos aspirar todos nosotros: llegar a ser un discípulo de Cristo, o el cristiano espiritual. Y aquí vemos una diferencia notable en comparación a las otras dos gráficos que veíamos anteriormente. Este tercer dibujo nos está mostrando que definitivamente aquí esa silla que demuestra o simboliza nuestro corazón está siendo gobernado por Jesús, porque la cruz está sobre esa silla. Y los círculos pequeños que están dentro del gran círculo ya todos tienen un orden y todos tienen un mismo tamaño, es decir, que hay un balance, hay un equilibrio en las diferentes áreas de su vida. Y esto lo podemos comprobar con lo que dice 1 Corintios 2, del 15 al 16. Dice: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Como dice la Escritura: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede aconsejarlo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es muy clara la palabra de Dios al describirnos cómo es un hombre maduro o una mujer madura espiritualmente, un discípulo de Cristo. Otra cualidad es que, tal como lo representa ahí el dibujo, es que Jesús tiene que ser el centro de tu vida, de tu existencia. También esta persona tiene la habilidad de examinar las cosas desde una perspectiva espiritual. Otra cualidad de esta persona es que su forma de pensar está guiada o alumbrada por Cristo. O sea, lo dice aquí: por eso pensamos como Cristo. La mente de Cristo está ahí, funcionando para mirar de forma espiritual, poder discernir espiritualmente. El discípulo de Cristo tiene una predisposición hacia lo santo y hacia lo verdadero. Un discípulo de Cristo predomina una disposición a edificar con confianza y con fe. Un discípulo de Cristo muestra o deja evidencia de que el fruto del Espíritu está activo, que la acción del Espíritu Santo es activa en él. ¿Y cómo lo va a demostrar? En su carácter. Y Gálatas, en el capítulo 5, nos muestra muy claramente cómo actúa el Espíritu Santo en nuestro carácter, y eso se va a demostrar a través del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es decir, que en sus acciones, en su comportamiento, en las relaciones que va a tener con los demás, tiene que estar de manifiesto todas estas virtudes que demuestran que realmente está el Espíritu Santo gobernando su vida y se está dejando guiar por él. También es una persona que confía plenamente en Dios, ¿sí? Y hay una cualidad bien importante acá, que la persona que conoce de Dios y que ha dejado su ego a un lado y se está dejando gobernar por el Espíritu Santo, no se preocupa solamente de sí mismo, sino que también procura llevar a otros a Cristo, ¿sí? También la persona que es madura espiritualmente, un discípulo de Cristo, practica una vida de oración y estudio de la palabra. Es decir, hay disciplinas espirituales en ejercicio que son reales, son activas, son concretas
y no son nomás una intención, sino que las practica, las lleva a la acción. Para concluir, podemos decir que el discípulo de Cristo es quien cuya vida está centrada en Cristo. Puede sonar un poco redundante, un poco repetitivo, pero esta frase es como el resumen de esta clase. El discípulo de Cristo es quien cuya vida está centrada en Cristo Jesús. Su existencia se encuentra en orden, orientada, sin vacíos, y es una vida plena y con propósito. Una vida en abundancia. Recuerden las palabras de Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y para poder experimentar esa plenitud de vida tenemos que comenzar a vivir bajo el gobierno de Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo, y comenzar a hacer cambios en nuestra vida, porque esto va a ir demostrando que realmente somos discípulos de Cristo. Por último, en las últimas páginas de esta clase se nos invita a hacer una evaluación. Y estas son las preguntas. ¿En qué lugar está Cristo en tu vida? ¿Cuántos años llevas de conocer a Cristo? ¿Qué aspectos deberían cambiar en tu vida? Describa cómo es su vida de oración y estudio de la palabra. Así que los invitamos a que después de recibir esta información ustedes puedan tener este tiempo de evaluación, porque de alguna manera van a poder ustedes ver en qué lugar están, con qué personas, con qué tipo de personas ustedes se pueden identificar hoy día y ver qué áreas de su vida necesitan hoy día ser rendidas al Señor. Así que tomen este tiempo para hacer esta autoevaluación, y también no se olviden que hay tareas para que ustedes puedan realizar algunos devocionales. Hay 5 devocionales que están escritos allí y solamente ustedes tienen que tomar 3 de ellos para reflexionar, orar y para dejar que el Señor y su Espíritu Santo les muestren qué áreas de sus vidas necesitan una intervención de su Espíritu Santo y necesitan hoy día ser cambiadas por Él. Gracias por su tiempo y que el Señor les bendiga a todos.